momento más que nada de reflexión. La idea es, nosotros hace un par de años, o tal vez un poco más, que venimos encarando las charlas de cultivos, ya como un sistema todo, donde analizamos el año, por qué no más de un año para adelante, y en realidad empezamos a mechar también la cuota parte ganadera que las empresas CREA agrícolas ganaderas tienen en su esquema de producción. Es lo que dijo hoy Pablo un poco, ¿no? Hay que darle una mirada de sistema a todo, lo que dijo Gonzalo recién. Los antecesores empiezan a tener un papel preponderante en los cultivos para adelante, entonces la planificación como un sistema a todo pasa a ser muy importante en el resultado económico de las empresas. La idea es mostrarles, analizar la información que se generó en los cultivos de invierno que cosechamos hace un par de meses atrás, y que eso sea un insumo para la elaboración de los planes de siembra de acá para adelante, y después reflexionar un poco en función de los datos que hemos recabado de qué está aconteciendo a nivel de la agricultura nacional y cómo de alguna manera algunas proyecciones empiezan a pegarle fuerte a los resultados de las empresas CREA agrícolas ganaderas. Entonces, ¿qué pensamos o qué pretendemos respondernos? Básicamente, bueno, ¿cuál fue el resultado económico de los cultivos de invierno en la zafra pasada? Y cómo fue comparativamente con el invierno anterior. ¿Qué resultados podemos esperar en la agricultura 2021 cuando analizamos los márgenes de estos cultivos de invierno y los anualizamos con sus cultivos de verano y con toda la sinergia que hay entre ellos y todas las restricciones que algunos le imponen a otros cultivos? La agricultura que estamos haciendo, si alcanza o no para remunerar los factores de producción, trabajo, tierra y capital, y algunas consideraciones finales sobre el rumbo que está tomando la agricultura nacional en función de los datos de DIEA y cómo nosotros somos, de alguna manera, parte de ese rumbo. Cuestión metodológica, los rendimientos por el precio bruto es lo que llamamos producto bruto, así calculamos lo que se genera en cada hectárea de agricultura de invierno. A eso le descontamos los costos directos, insumos y labores reales. Puse reales resaltado porque en el análisis que hicimos para saber qué hicieron los productores que nos aportaron datos a nuestra base de datos, calculamos la cantidad de mosquitos que pasaron en fungicida, la cantidad de mosquitos que pasaron para cada uno, qué tipo de insumos utilizaron, cuántas unidades de N, P, K y S utilizaron, y eso fue lo que presupuestamos en toda la base de datos, o sea que tratamos de reflejar exactamente lo que el promedio de los productores CREA que nos aportan datos hicieron. Y sobre esa resta calculamos el margen bruto. El contexto que queremos darle, y en la idea del sistema está eso, que en realidad el margen bruto agrícola es lo que se hace en la superficie agrícola, que conforme se van sumando los márgenes de las otras actividades, componen un margen bruto total. Nosotros nos vamos a comparar en este sentido los márgenes brutos, pero después el margen bruto, si les descontamos los costos de estructura, llegamos a lo que normalmente manejamos como ingreso de capital, y después si a eso le descontamos renta e intereses, llegamos al ingreso de capital propio, o sea, cómo remuneramos nuestro patrimonio para tomar una medida si estamos remunerando bien los activos que nos pertenecen. Nosotros vamos a hacer las comparaciones, primero llegando a margen bruto total y después vamos a estimar lo que son costos de estructura y renta. O sea que vamos a llegar a un margen neto, pero no vamos a tener en cuenta el tema de intereses. Es como que pagamos todos los insumos contados y no tenemos, sobre esos costos no pagamos intereses. Bueno, el compilado de los resultados por cultivo se ve en este gráfico, o en esta placa. Nosotros analizamos los 4 cultivos más importantes de la base de datos del invierno cosechados en el 19-20. Estos son los costos de producción distribuidos en laboreos, insumos y los costos que dependen más que nada del rendimiento. Llamémosle costos comerciales, asesoramiento técnico y algunas otras cosas. Y en realidad hacer una hectárea de trigo promedio de lo que hicieron ustedes en la zafra nos costó de punta a punta, ¿no? De preparación hasta cosecha, todo incluido, $606 para trigo, 593 para cebada, 500 para colza y 517 para cañada. Eso fue el paquete tecnológico que usamos, llevado a números, y con este paquete promedio que utilizaron obtuvimos también en promedio 3.877 kilos de trigo, 3.896 de cebada, 1.739 de colza y 1.706 de carinata. Esos fueron los rendimientos promedio de la base de datos que analizamos.
Hay una pequeña diferencia. Para hacer los cálculos de márgenes usamos rendimientos ponderados. Gonza hoy mostró rendimientos aritméticos, en realidad y tienen pequeña diferencia, pero nos pareció más justo hacer el rendimiento ponderado de cada chacra. Bueno, los precios que usamos, acá sí no hicimos un raconto de cómo vendieron ustedes, usamos al barrer precios que acordamos con todos los asesores. $180 para trigo, bruto, ¿no? Precio bruto por tonelada, 195 para cebada, 350 promedio para colza y 360 para carinata. Con eso, el promedio de las chacras de trigo obtuvo una producción bruta de $698 y 760, 609 y 614, con lo cual cada hectárea dedicada a trigo de esta zafra aportó un margen bruto de $92, 167, 109 y 97 respectivamente para esos 4 cultivos. Esos fueron. Con eso llegamos a un rendimiento de equilibrio. Esto fue lo que ocurrió, ¿no? Un rendimiento de equilibrio de 3.300 kilos para trigo. Esto es rendimiento de equilibrio, es decir, si la cantidad de kilos de trigo que necesitamos para que el margen sea cero. Y lo mismo para el precio de equilibrio. Para que el margen sea cero, para este rendimiento de 3.877 tendría que haber valido $156 si no pretendíamos generar margen bruto. Esto para trigo, esto para cebada y esto es para las dos brásicas. El beneficio de operación medido como el margen bruto sobre los costos totales, un 15, un 28, un 22, es decir, invertimos un poquito menos en cebada, nos dio mejor margen, estamos un 28% de beneficio de operación, eso es lo que nos está aportando cada chacra que hacemos de cebada respecto de trigo y colzas, que en realidad está dando trigo 15, 22 y 19. Eso como un primer panorama de cómo fue la zafra pasada y cómo contribuyó la agricultura de invierno al resultado económico de las empresas. Vamos a lo comparativo. ¿Cómo fue esta zafra? Venimos de una muy buena zafra de hace 2 años. ¿Cómo fue la zafra anterior comparativamente con la zafra anterior de cultivos de invierno? Primer punto, los costos de producción variaron, pero en realidad variaron en poco porcentaje. O sea, esto fue lo que nos costó cada chacra dedicada a los cultivos en el año 2018 y esto fue lo que nos costó en promedio cada chacra respecto al 2019. ¿Por qué? ¿Qué explicación le encontramos a estos puntos de encarecimiento de los costos de producción? Básicamente a eso. Agregamos 20 unidades más de nitrógeno, no sé si se lee bien, pero agregamos 20 unidades más de nitrógeno que el año pasado. En realidad pagamos menos por la semilla de cebada y de trigo que el año pasado. Hay mayor precio de fertilizantes, fundamentalmente de urea. Y en realidad hicimos más aplicaciones en promedio de fungicidas que el año pasado. Esos como criterios que hicieron encarecer en ese orden del 4% los costos de producción. ¿Cómo fueron los precios? En realidad, los precios fueron un 8% menor en trigo, un 2% menor en cebada, un 1% menor en colza y un 2% menor en carinata. O sea, por el lado de costos de producción y por el lado de precios, no deberíamos esperar grandes variaciones en cuanto al resultado. Y de hecho, los rendimientos, ahí sí empiezan a explicar un poco el por qué los márgenes se nos han caído un poco. Básicamente explicado por rendimiento. Esto es, la zafra pasada, la base de datos nos da 4.045 kilos de trigo, la 3877, 4% menos. La cebada cae un 6%, veníamos de un muy buen año invierno, pero fíjense, en colzas en realidad no se da esta merma, es decir, el año tal vez no fue tan malo para colza o estamos aplicando un poquito mejor el paquete que nos permitió capaz que con un año en condiciones climáticas que no eran tan buenas, igual mantener el rendimiento y crecer un 4% en los rendimientos de carinata. Lo cierto es que la base de datos de carinata son 600 hectáreas, no podemos concluir mucho en carinata, pero sí en el resto de los cultivos de invierno. Y cuando vemos ese efecto en el producto bruto del año pasado respecto a más que nada explicado por rendimiento, ahí sí tenemos que el trigo, que además cae el precio y cae el rendimiento, tenemos un 12% menos de producción bruta por hectárea de trigo, 5 en cebada, igual la colza y crece un poquito la carinata, como para dar un contexto. Por último, la explicación de la caída de márgenes de $201 a 92, o sea, estamos en menos de la mitad de
de los márgenes que obtuvimos en trigo, explicado fundamentalmente por una pequeña caída de precio y una gran caída en rendimiento. Los costos prácticamente son los mismos de producción, se encarecen muy poquito. En el caso de la cebada bajamos un 24% los márgenes obtenidos de 2.19 a 167. En el caso de la colza, $124 contra 109 de margen. Y en el caso de carinata, 106 contra 97. Cayeron un 8% los márgenes. Lo primero es, en realidad, el cultivo per se paga todos sus costos de producción y genera margen, como primera aproximación al resultado económico. Es decir, los cultivos pagan todos sus costos de producción y generan margen. Obviamente menor que en el año pasado, pero siguen siendo todos positivos. Cuando los relativizamos a lo que tienen que pagar, además de sus propios costos de producción, le descontamos un arrendamiento de $93 y costo de estructura de $52 por hectárea. Es decir, cada hectárea hecha de trigo tiene que pagar su renta y los costos de estructura de todas las hectáreas de toda la empresa. ¿Por qué $93? Eso surge del promedio de los kilos de soja que se pagan en el país, ponderado por las chacras que hay en cada una de las zonas, multiplicado por 3.50, que fue el precio de la soja del año pasado. Esto es zafra del año pasado, ¿no es cierto? Estos son los márgenes del año pasado contra el arrendamiento y los costos de estructura. Y vemos que el año pasado el trigo, además de pagar todos sus costos directos y pagar arrendamiento y costo de estructura, generó $56 y 74 la cebada. Un muy buen cultivo el año pasado, porque además de pagar todos sus costos, contribuyó a pagar la renta y contribuyó a pagar la estructura de la empresa. No así colza, menos 21, y no así carinata, 39. Medio arrendamiento y media... Es correcto. Medio arrendamiento y media estructura. Esto me da 186 y esto 104 por mitades. ¿Qué pasó este año? Este año, obviamente, con peores márgenes brutos y con muy similares costos de estructura y costos de arrendamiento, estimamos $106 de costo de estructura para las carpetas de este año. Y en realidad, cuando hacemos la misma cuenta que les dije recién, con una soja de 300, en realidad el precio se mantiene. ¿Por qué? Porque desaparecen las chacras del centro del país, que eran las que pagaban poca renta, entonces me elevan los kilos en promedio por hectárea, me multiplican por menos precio. Pero eso hace que el promedio de los arrendamientos de la base de datos, por su ubicación, hace que menos precio, pero más kilos estamos pagando en promedio. Eso está $300. A 300, contra 350, o sea, menos precio, pero más kilos porque desaparecen las rentas, entre comillas, baratas del centro del país y más del norte. ¿Ah? Cuando vemos eso, ahí tenemos... mejorar el rendimiento también, en teoría. Con ese mismo razonamiento, sacarte la chacra más marginal. Bueno, se supone que sí, pero eso está acá, digamos, ¿no? Los rendimientos promedio. Empeoró porque sí, podría ser peor porque hay chacras que no están en Durano y eso. Sí, está bien lo que decís, Paul. Una cosa que lo otro está pasando que en el centro, las chacras que están quedando en zona centro son mejores. O sea, se está achicando la diferencia entre el centro y la otra zona que antes era enorme. Ahora esa diferencia está un poquito más chica. Bueno, entonces tenemos a diferencia del año pasado, un trigo que da o sea, no alcanza a remunerar los costos de estructura de la empresa, por ponerlo de una manera, da menos 54. En el caso de la cebada sí alcanza a remunerar los factores de producción más la renta, 21, menos 38 para colza y menos 49 para carinata. Entonces, cuando analizamos esto en asesores, dijimos, cuando analizamos esto en asesores, dijimos, qué mal rendimiento tuvimos del cultivo de invierno. Y la pregunta es, ¿fue mal el rendimiento del cultivo de invierno? Mal resultado. Fue mal el rendimiento, mal resultado. ¿Fue malo el resultado? En realidad, esta es la cuenta que tenemos en el invierno. Pero si nosotros no hubiéramos hecho nada en el invierno, el punto de partida es una cobertura esperando sembrar primero. Pero todos los costos por no hacer nada o gastar en una cobertura, siguen corriendo, ¿no? Por lo tanto, es bueno o malo, es decir, está bien, algunos no remuneraron los factores de producción, ayudaron un poquito, pero la situación, si no hubiéramos hecho nada, es menos 2,01. Por eso, cuando calculamos los márgenes de invierno per se, en realidad son buenos o malos dependiendo de qué hubiéramos hecho, si no. Y
menos 2,01. Con lo cual, esto tiene muchas implicancias, porque lo que viene para adelante es importante. Porque acá, si va S1 o M1 o sorgo 1, arranca con menos 201 que tiene que remontar en 6 meses, digamos. En esta otra situación, hay menos que remontar. Eso por un lado. Lo segundo, porque el gap de rendimiento entre los cultivos de primera y los de segunda cada vez están más presionados. Es decir, optar por un cultivo de primera en lugar de la segunda es porque me rinden mucho más, porque tiene que hacer mucho más frente a los márgenes que dejaron por el camino por no hacer nada de esto. Con esto terminamos la parte de resultados económicos que obtuvimos en el cultivo de invierno 19-20. La diferencia de márgenes se explica fundamentalmente por la reducción bruta, rendimiento por precio. Eso lo venimos repitiendo, yo creo que lo venimos repitiendo hace mucho, pero es así. No hay diferencia de costos y tampoco variabilidad de precios que justifica eso. La merma de los márgenes es significativa para trigo y cebada, 54 y 24. Y en el ejercicio 19-20, los primeros 6 meses del ejercicio actual, los resultados agrícolas en realidad fueron buenos. Bueno, y esto es lo que acabo de decir. En realidad fueron buenos o fueron malos, dependiendo de cómo lo tomemos. Si lo hubiéramos dicho. Paso a la pregunta 2. ¿Qué resultados podemos esperar en la agricultura 2021? Acá empezamos a pensar ya en el sistema todo, es decir, el invierno ya pasó, conocemos los números, ¿qué viene después? Pero imaginemos no en este año, no imaginemos en nuestro sistema agrícola todo. Es decir, yo tengo la tierra que me va a venir con determinados rastrojos, con determinados cultivos antecesores, con determinados herbicidas, con determinados planes de uso manejo del suelo, con un montón de restricciones, y voy a tener que poner en la paleta qué cultivo voy a hacer de acá para adelante. Entonces empezamos a jugar. Bueno, ¿qué rendimiento estimado nos da la base de datos si quisiéramos optar por alguna de estas combinaciones de rendimientos? Estos son los rendimientos de los últimos 5 años. ¿Ah? Después les voy a explicar por qué tomamos ese y no otro dato. Estos son los rendimientos. Tuvimos que estimarle un precio. Bueno, dijimos 180 para trigo, 195 para cebada, avena 200, incluimos la avena como una alternativa. Colza 350, soja de primera 300, sorgo 150 y maíz 175. Estos todos precios brutos antes de flete y antes de impuestos. Y estimamos un paquete tecnológico que es lo mismo que hacen ustedes con las mismas consideraciones tanto para invierno como para verano. Que son en invierno lo mismo y le estoy presentando en verano lo que ustedes hicieron en la zafra pasada, entendiendo que van a hacer lo mismo con los costos actuales de todos los fertilizantes, herbicidas, etc. Eso nos da 500 kilos para colza, 4,84 para soja de primera, 4,33 segunda. Esto es todo solamente insumos sin renta, ni mucho menos, ¿no es cierto? Con las combinaciones, o sea, es decir, si yo hago un trigo hoy, estoy esperando una producción bruta de 6,60, que fue los mismos datos que mostramos hoy. Si me corro, esto ya lo vimos, la producción bruta que estamos esperando en soja de primera es 7,30, en soja de segunda 6,60, estos son dólares por hectárea, o sea, producción bruta menos costos. Y ahí tenemos que aparece fuerte, con una impronta importante, el maíz, con casi 1.200 dólares de producción bruta, con lo cual empiezan a haber algunas señales o síntomas de que la matriz de márgenes puede empezar a cambiar un poco. He explicado en parte por esos datos que estamos mostrando. Entonces, cuando hago la producción bruta menos los costos estimados para cada una de estas alternativas, hoy tenemos un trigo que nos sigue dando los 54 dólares que vimos recién, lo mismo cebada a 161, el costo de hacer un cultivo de primera le ponemos un menos 55 como el costo de la cobertura, y después los márgenes que nos arrojaría una avena, una colza y así sucesivamente son, bueno, lo que ustedes ven ahí, 2,45 para soja de primera, 2,27 para soja de segunda, 2,23 para sorgo, 4,14 para maíz. Estos son márgenes por hectárea dedicada, pero es la mitad de la película, porque ahí tenemos por un lado los inviernos y por otro lado los veranos. Entonces armamos este cruce de antecesor versus cultivo de verano para estimar lo que sería el margen anual o margen anualizado según cada cultivo. Entonces tenemos lo siguiente. Primera cosa que empieza a cambiar la matriz que estábamos un poco acostumbrados a ver. El maíz, en realidad,
empieza a ser la mejor alternativa de acompañamiento, prácticamente independiente de lo que le pongamos en el invierno, excepto cuando hacemos colza, que si hacemos colza es mejor hacer soja de segunda que maíz, pero por poca diferencia. ¿Está? César, Sí. una pregunta. ¿En la base de datos hay colza y maíz atrás de segunda? No. Las interacciones no le hicimos para todo, no hicimos interacciones. Esto es suma de márgenes, en realidad. Asumimos que el maíz de segunda rinde como maíz de segunda. En algún caso sí, ahora le voy a mostrar, en algunas cosas sí hicimos interacción, pero en otras no. Es decir, esto es suma de márgenes. No atamos la variable, no sé cómo se dice. Ahí tenés en enero, No hicimos- pleno enero, la floración. Bueno, si lo sembrás enseguida, pero tal, allí la estrategia tal vez es diferir la siembra. Sí, de acuerdo. Lo que se ve bastante el año pasado en las frecuencias de carinata maíz, que es un cultivo que entrega la chacra un mes más tarde que la colza, razón por la cual cada vez se hace menos área, pero aparentemente es un buen acompañante para un maíz tardío, un maíz que va a sembrar el 20 de diciembre. ¿Por qué? Porque se le va a entregar la chacra los primeros días de diciembre. Y no tenés los beneficios que tiene una colza, que es fecha de siembra de soja temprana. Bien, lo otro, viendo verticalmente este dato para ver los cultivos de verano es, sorgo en realidad no está siendo hoy, para los rendimientos que estamos obteniendo promedio, no está siendo buena alternativa de verano casi que nunca, excepto que le pongamos una cebada previa, digamos, o sea, cebada, sorgo de segunda. Es la peor combinación con cebada porque el sorgo le tira para atrás, pero por ese lado se podría viabilizar algún cultivo de sorgo. Si alguna C4 tiene que ir en la rotación, por estos datos deberíamos hacerlo después de una cebada para tener mejor margen anual de esa chacra. César, los rendimientos de maíz son el promedio de los últimos 5 años. Todo, exactamente. Bueno, ahora voy a eso porque hay un análisis particular a eso. Perdóname, te pido 30 segundos. ¿Otra pregunta? No sé, solo una cosita rápida para ver así después. El mensaje acá no es vamos a sembrar maíz en todos lados. Claro. No, lo que quiero, hago hincapié en esto porque hay mensajes hay señales que están haciendo variar fuertemente la base de datos nuestra, digamos. Que ahora, que esto me da pie. Igual, algo que en realidad lo vemos positivo, es que, o sea, antiguamente sorgo y maíz estaban enterrados con lo de soja. Es una buena noticia para el sistema de producción que podamos hacer maíz con márgenes. Empezar a tener un poquito más de... Aparece, por lo menos en verano aparece una fichita más, que obviamente no decimos vamos por ese lado, pero... exacto. Bueno, lo segundo, cuando vemos vertical, es la soja se sigue comportando bien si es de segunda. Si es de primera, sus márgenes relativos de esta variedad son realmente bajos. ¿Por qué está pasando esto? Básicamente porque no estamos logrando un gap de rendimiento fuerte y grande y positivo que justifique la pena hacer soja de primera respecto a soja de segunda, teniendo que bancar la cobertura. Ese dato lo hicimos ayer tomando las correlaciones y nos daba entre 700 y 750 kilos. Debería rendir más la soja de primera para empatar alguna alternativa de la alternativa colza. Se toma cobertura, los verdeos. No, cuando es avena o raigras semilla, la base de datos lo saca no como cobertura. Es otro cultivo. ¿Esa era tu pregunta? Eso no nos dice si se pastorea o no. No tenemos... No, claro. Sí. Lo cierto es que acá, en realidad, para hacer honor a la verdad, esto debería decir margen bruto antes de renta y estructura sin pastorear las coberturas. Porque si le ponemos el margen ganadero, esto puede variar un poco. Sí. Para el análisis, en realidad, una cosa que también viendo otro, es obvio, es que hay que buscar alguna vuelta de generar renta en el invierno. De alguna forma, generar algún tipo de renta, sea pastoreo, sea producción de trigo, cebada, de semilla de... Hoy la cobertura y la diferencia entre primera y segunda no está justificando el 1 en la grilla de las combinaciones. Pero es razonable, en realidad, porque dicen un montón de trabajo, en realidad, que depende 100% de lo que llueve, porque el suelo no te aporta. En las condiciones de Uruguay, lo que te aporta el suelo es... En realidad no te juega el partido. Entonces, en realidad...
No, digo, eso que dice, en realidad con 120 kilos de carne, si no afecta el rendimiento, es equivalente a lo otro. Es que buscar alguna forma de cómo puede sacarle algo al invierno. De 120 kilos de carne en ese periodo, ¿no? En ese periodo. Exacto. Y sin afectar el... Claro, tendríamos que medir que no se afecte nada del sistema. Si afecta menos de 700 kilos, no tenés problema. O sea, podés afectar el rendimiento siempre y cuando sea menos de 300 kilos. Si perdés 300 kilos y lo pastoreaste, no puedes decir. Bien. Por último, y para terminar con esta plantilla. En realidad, la cobertura no se justifica a no ser que vaya con maíz, que maíz de primera está dando muy buenos márgenes. En el caso del trigo, en realidad, con sorgo obviamente que no, con soja y con maíz es mejor maíz. En todos los casos, todos los cultivos son mejor hacerlos con maíz de segunda, excepto en el caso de colza, que estamos viendo, a raíz de la base de datos, una sinergia importante en colza-soja. Pero lo interesante es cómo vemos que en realidad la vedette de esta rotación, llamémosle, hoy está haciendo cebada maíz de segunda, si aplicara aquello aritmético que es, bueno, vos decime cuánto, S2, cuánto da, tanto, y se lo sumo al cultivo de invierno linealmente. Esto también es parte de por qué les hablaba de sinergia. Dos cosas respecto de este dato, de esta planilla. Esto es el rendimiento de soja entre la campaña 12-13 y 18-19 según antecesor. Dos comentarios fuertes acá. Primero, si hacemos soja de segunda sobre trigo 2.108 kilos y sobre cebada 2.191, en realidad es mucho mejor que haya antecesor colza, porque antecesor colza para soja de segunda da entre 200 y 300 kilos más que cualquiera de sus otros antecesores. Y lo otro es que en realidad hacer soja de primera, en términos de rendimiento, es exactamente lo mismo que hacer soja de segunda colza, o solamente se separa 300 kilos o 200 kilos de antecesor trigo y cebada. Con lo cual, la soja de primera, y esto da pie a todo lo que vamos a ver de acá adelante, la soja de primera, si estos márgenes están bien, empieza a tener una cruz de camino. Primero porque el maíz, entre comillas, lo está amenazando un poco, pero obviamente que no nos vamos a girar todo hacia maíz. Pero lo cierto es que el doble cultivo en cualquier alternativa para soja es mejor que hacer soja 1. Eso, dicho de esa manera, no sería tan relevante. El problema es que cuando analizamos la soja del país, es poco o relativamente poco lo que viene como S2 y es mucho lo que viene como S1. Entonces, vamos a meternos un poco más, pero eso es el tercer punto. Acá terminamos con la grilla esta de los rendimientos. Cuando le restamos a los márgenes brutos la renta y la estructura, nos queda que en realidad la mejor alternativa para pagar renta y estructura es con cebada, y obviamente maíz y cebada soja. También podríamos ir por el lado de las colzas y solamente si hiciéramos cobertura deberíamos ir por el lado del maíz, digamos. Esto es de alguna manera cómo los cultivos remuneran, los cultivos anualizados remuneran los factores de producción y la renta por el uso de la tierra. ¿Por qué se está dando este tipo de cosas y por qué nosotros decidimos tomar en la base de datos los últimos 5 años de rendimiento? Por varios motivos. En primer lugar, estos son los rendimientos de toda la base de datos para todos los cultivos en primera y en segunda, de la base de datos del 2006 al 2014. Y este es el rendimiento, siguiendo la línea, lo dijimos, 2006, 2014, 2015, 2019, o sea, los últimos 5 años. Entonces, acá calculamos porcentualmente cuál es la diferencia en rendimiento de lo que hacemos del mismo trigo que hacemos
o que estamos haciendo en los últimos 5 años respecto de cómo lo veníamos haciendo. Y el crecimiento en trigo fue de un 13%, pero miren los crecimientos que estamos teniendo acá en cebada, colza y maíz. ¿Tá? Esto, yo diría que han habido cambios, han habido años muy buenos y muy malos dentro de los últimos 5 años. Pero lo cierto es que están rindiendo por lo menos entre un 26 y un 33% más de lo que rendían años atrás. La diferencia de las vedettes, pero si se acuerdan, son los mismos colores que vimos en los márgenes. Las vedettes en realidad opacan a todas las cenicientas, que son los sorgos, que ya sabíamos, pero también las sojas. Fíjense que la soja de primera era lo mismo hacerlo entre el 2006 y 2014 que lo que estamos haciendo un 3% más. Si esto se midía, si el concepto climático estuviera dejado de lado, que no lo está, pero el N se supone que tiende a temperarlo, no estamos viendo en rendimiento de chacra un progreso genético en soja de primera, ni en soja de segunda, ni en sorgo, obviamente. Y sí lo estamos viendo un poquito en trigo, mucho en cebada, mucho en colza y mucho en maíz, medido en rendimiento. Esto no es solo. Lo climático no es solo genético. Dije, sí, por eso. El progreso, está bien, dije progreso genético, tendría que decir progreso, no solamente genético. Está bien. El progreso, porque hay mucho de manejo. En realidad, cebada van de la mano porque las variedades, entre comillas, nos las imponen. Trigo acá capaz que no creció tanto porque seguimos hasta hace 2 años atrás, el 80% o el 70% era baguette 11, no sé si 70, pero era mucho el área. Pero miren el progreso medido en manejo de maíz. Esto es lo que hace que salte, tanto para maíz de primera como para maíz de segunda. Esto es lo que hace que salte, que en la grilla que estábamos acostumbrados a ver, en realidad hoy se dispara el maíz. Y es significativo, porque estamos hablando de rendimiento de casi 7.000 kilos, pero con la seca en el medio y con una variabilidad climática. Hay un efecto chakra también, ¿no? O sea, hay como más selectividad en los últimos años en maíz, ¿no? Sí, puede ser. De hecho, ya te conté. De hecho, en realidad nos estamos imaginando que lo que toque de primera, la soja no la vamos a poder borrar de un plumazo, está claro. Y las mejores chacras van a ir a maíz, por lo tanto, capaz que esto se sigue reforzando a favor del maíz y menos hacia el lado de la soja. Pero bueno, pero esa no es la gran problemática que nos preocupa. No, el dato de si cae todo se cae. César, en el mismo sentido de lo que decía Martín, en el periodo 06-14 se vive la expansión agrícola y sembramos sobre la piedra. Del 15 al 19, contracción agrícola y se comienza a ser mucho más selectivo en todos los cultivos. Fue para la soja también, y mirá la soja acá. La soja también, es más, yo creo que lo que más fue la soja. Y la soja es completamente inmune a eso que vos estás diciendo. Pero dicho de otra manera, si parte de la variable de manejo más importante es encontrarle el mejor ambiente, y es parte de lo que estamos haciendo. Es decir, no, allá no produzcamos más, vamos a los mejores ambientes para elevar los rendimientos. Dale. Yo creo que la película es peor, ¿no? Ahora. Todo bienvenido. ¿Se está a favor de lo que yo estoy diciendo? No, yo creo que la película es peor ahora, o sea, somos peores productores de soja ahora que quizás en esa época, porque en esa época, en 2006 a 2014, expansión agrícola, área accesoria, pero el gap que tenemos rendimiento es chico, con mejores chakras seguramente, bueno, con mejores ambientes ahora. Pero el mejor ambiente, hay algo que acá no está en eso que vos decís. No, bueno, mejores índices cuñantes. Lo que pasa es que acá en este 3%, vos me decís, pero ahora no estamos sembrando en Durano, estoy de acuerdo. Sí. Pero las que estamos sembrando tienen 14 años de chakra. Sí, por eso. Bueno, capaz que estamos en el mismo ambiente. Tiene 8 sojas. Yo creo, como Martín y dice, para mí el área de soja es la única última que está quedando por irse más. Porque en los campos buenos acá que se hace, para mí hay un progreso genético. Le pasamos mucho a 4.000 kilos, cuando llueve está perfecto. Y el maíz ya limpió, el maíz hace buenas chacras en la cebada también, para que se recostar en el litoral, el técnico medio que se hace todo
lados. Y salió limpiando, ahora creo que va a salir más área de soja, vía pradera, del centro, y vamos a empezar a... Andrés. Sí, no, una cosa que lo constatar, porque lo hablamos ayer, y por eso lo dijiste, el progreso genético, que veíamos que las variedades en las que estás obligado, o sea, los cultivos en los que estás obligado a cambiar a variedades más nuevas, están todos en el mejor de arriba, digamos. Ha mejorado. O sea, los maíces mejoraron, la cebada mejoró. El trigo, que tenés más de 50-60% de chacra B12, soja, que tenés el 60% de chacra 509, se han quedado atrás. O sea, que tal vez no estamos, capaz que existe algún tipo de progreso y no lo estamos capturando, o capaz que no, sí, seguramente sí hay una mezcla de eso. Pero se da eso. Bien, esto me da pie, y en los últimos 5 minutos termino. Dedico los últimos 5 minutos, es, bueno, ¿qué resultado podemos esperar de la agricultura 2021? Esto obviamente no va a cambiar de un día para otro, pero los márgenes empiezan a ser bastante contundentes con un sesgo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos que puede pasar? Esto lo discutimos mucho a nivel de asesores. Bueno, nosotros creemos que en el 2020 hicieron 495.000 hectáreas a nivel de país. Seguramente, o casi sin duda, va a haber un incremento del área de cultivo de invierno. ¿Qué estimamos? Nos iríamos a unas 540.000 hectáreas aproximadamente. 20.000 más de cebada, porque la ampliación de la materia lo va a demandar. Nos iríamos a unas 100.000 de colza, por todo esto que estamos viendo, que la colza es el mejor antecesor para soja, porque soja se va a seguir haciendo, obviamente. Y después, y el trigo, había discusiones, pero decidimos mantener el área de trigo a nivel nacional. Eso nos colocaría en 540.000 hectáreas aproximadamente de cultivo de invierno. ¿Qué pasará en maíz? 2020 hoy, por DIEA, proyectado 130.000 hectáreas. Y nosotros creemos que va a subir el área de maíz. Va a subir el área de maíz a costa de bajar el área de soja de primera, porque está empezando a aparecer. Lo llamativo es que en un año como este los rendimientos de maíz están dando que hablar, ¿no? O sea, pongámosle las variables que quiera y eso va a ser análisis en la jornada de cultivo de verano, pero maíces que los vimos sufrir y que vimos ahí, se le meten las máquinas, están en 7.500, 7.800 kilos, 7.000 kilos. Nosotros proyectamos con 6.850. Ese fue el rendimiento promedio de la base de datos de los últimos 5 años. De primera, 6.850. Y los maíces están dando eso, o sea que no estamos muy lejos de mantener esos promedios o tal vez mejorar. ¿Qué va a pasar con la soja de primera? Bueno, estimamos que va a bajar un poco. Va a bajar un poco porque algo va a pasar para pradera. Va a bajar un poco porque algo va a pasar para maíz de primera, exacto. Igual nos surge la duda, ¿no? 520.000, y hay muchas razones por las cuales esto está pasando. Pero se está haciendo sobre 1 millón de hectáreas, 519.000, o 1.100.000, pero números más, números menos, 500.000 de S1 que vienen de cobertura o vienen de pradera. No tienen cultivo de invierno atrás. Es así. Eso es base de IEA, digamos. Con lo cual estas 519.000 hectáreas, debería decir 519.000, estas 519.000 tienen menos 55 de cobertura, menos todo lo demás, menos. Ahora le voy a dar algunos números para significar eso. Soja de segunda, esto también es un dato rarísimo, DIEA estima 3.19, cuando hay 4.95, ¿no? ¿Qué pasa con todos los inviernos que no son soja segunda? Porque M2 seguro que no hay 100.000 hectáreas de M2. ¿Y qué pasa con todos los inviernos que no se hacen soja de segunda? O dicho de manera, ¿qué hace de 3.95 a 4? ¿Qué hace 104.000 hectáreas a nivel de país? ¿Qué pasa? No sabemos. No tenemos ni hipótesis. Algo debe ser maíz de segunda, tal vez algo sorgo de segunda, pero nunca 104.000 hectáreas. Bueno, sorgo, 34.000 hectáreas. No, pero lo dijimos, 100.000 hectáreas de cultivo de invierno con pradera. O sea, el área de pradera está creciendo a nivel nacional, pero no es a esa tasa, ni mucho menos. Está creciendo a razón de 20.000 hectáreas por año, más o menos. Bueno, y lo otro es sorgo, las estimaciones que tenemos viene bajando a razón de entre 7 y 10.000 hectáreas por año. O sea, el destino es incierto. O hay una colisión inminente o tal vez se siga manteniendo esto y llega a un lugar en el cual el sorgo encaja en él. Bueno, y después otra cosa que sí seguramente pase es incremento de costos. Estamos viendo chacras que en realidad toda su vida fueron limpias,
y algún amaranthus se está escapando, algún capín en chacras del sur está siendo inmanejable. Y si nosotros analizamos la lista de malezas resistentes que hay hoy en Uruguay, es la misma que había hace 6 años en Argentina, digamos. Solo que la de Argentina hoy se duplicó, más que se duplicó, o sea que seguramente incurramos en mayores costos para controlar eso, pero ese dato se viene, digamos. Se viene que vamos a empezar a tener resistencias o tolerancias en algunas malezas. Por último, la agricultura que estamos haciendo, remunerar los factores de producción. Bueno, ya vimos esta diapositiva. En realidad vemos que no muchas combinaciones de cultivo remuneran los factores de producción, pero fíjense esto, a nivel país, si decimos que soja de primera perdemos 101, si todos fuesen una empresa tipo CREA, que paga renta, o le hacemos pagar renta por todo el área que utiliza, y que tiene $53 de costo, 106 anual, 53 semestral, de costo de estructura. Si es así, el área de soja de primera cobertura daría menos 101 y el área de trigo menos 12. Si estos datos estuvieran bien, esto es cómo está sembrando el país esos dos cultivos. Que usted me dirá, no, pero no tiene nada que ver. Bueno, está perfecto, discutamos eso, pero hay 756.000 hectáreas que hoy las proyecciones que tenemos son de que van a perder plata o no van a remunerar los factores de producción o no van a remunerar la renta o algo va a pasar. Entonces dijimos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque todos nosotros, creemos que nosotros hacemos las cosas mejor que el promedio del país. ¿No? Yo creo que sí, yo estaba convencido de que sí. Y esta es la base de datos de FUCREA, promedio, donde se ve lo siguiente. Anualmente tenemos un 51% del área que está en S1, cobertura S1. ¿Ah? Y en la otra mitad, esto es lo que nos da el 1.5 cultivos por hectárea, 1.5 cosechada sobre hectárea usada, digamos, 1.5. Hoy hablamos del 1.8 para mantener los niveles de carbono con buenas productividades. Esto nos da 1.5. Y si este es el dato real, el promedio de las combinaciones en la proporción que usamos, hoy el promedio de nuestras chacras está en menos 51. O sea, hoy nuestra agricultura, si a todas la hiciéramos remunerar los factores de producción y la renta, hoy nuestra combinación no nos da producto de que estamos con mucho S1 que nos tira de la cola todos los beneficios de hacer los cultivos de soja. Sin interés. Sin interés. Dale. ¿Cuánto de esa soja de primera es sobre praderas? Muy poco. Porque en realidad... O sobre maíz. Esto está bueno. Esto está bueno que lo recreemos. En asesores, ayer mismo dijimos, no, pará, mi grupo está rotando. Mi grupo está rotando. ¿Ah, sí? Vení. No, 50%. No está rotando. No está. Pensamos que sí porque tenemos algunas chacritas que... Claro, y sobre ese le ponemos el foco porque además tuvimos que comprar ganado. Pero en el conjunto de la base de datos no es eso. Dale. ¿Cuánto estamos pastoreando de eso? ¿De los puentes verdes? Claro. Bueno, otra discusión que tuvimos. Yo creo que todos los que hacen esta discusión también se la recreo para dar más insumos. La gran mayoría de los que hacen cobertura terminamos pastoreando los puentes verdes. Eso primero, sobre todo después que salió el dato IñA, nos afectamos rendimiento siempre y cuando saquemos y sea... Que tenga cobertura, no toquen hace años, se la coman. Comerán poco y se comerán la raíz ahí. Hay un efecto margen ganadero que habría que sumarle a esto. Estoy de acuerdo. Después hay otra cosa. Hay chacras de soja que son de la base de datos y que hacen a la base de datos y que a veces nos llegan que no es sobre la misma superficie. Entonces, no estamos siempre hablando, es más, deberíamos ahora analizar la base de datos íntegra, pero solamente de los que tenemos, así vemos realmente qué pasa, porque si la base de datos varía el denominador, no podemos inferir en esto. Pero sí lo que podemos inferir, a ver,
Sí, lo que podemos inferir es qué estamos haciendo en el invierno. ¿Cómo estamos rotando en el invierno los grupos? Esto no es inferencia, esto es dato, 18-19. ¿Ah? Hay grupos, 54 tal vez, Cruz del Sur, 2 banderas, Cololo también, que están nivelando o sea, están yendo a mínimo riesgo tal vez, pero si yo les muestro los márgenes de hoy, deberíamos ir a más colza, mucho más cebada y menos trigo. No, es un año, entonces discutimos. Los márgenes cada vez tienen menos importancia en la decisión de la agricultura de las empresas. Lo que hay que... Y hoy, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hoy la jornada de hoy de campo fue tal cual. No hablamos de cultivos de verano. Los vimos, pero hablamos del flujo, de la rotación financiera de las empresas, que es más importante que decir, hay que cubrir primero que nada el flujo de fondos. Por eso soja se va a seguir haciendo en lugares lejanos o en el país se va a seguir haciendo soja de primera. Lo que podemos discutir tal vez es la proporción. ¿Qué más vimos? Vimos que el antecesor, ¿de qué venía esto? ¿De qué venía el otro? ¿Cómo la ganadería? Porque esto va a ir a pradera. Todo eso lo vimos en la recorrida. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no estamos mirando cultivo de invierno o cultivo de verano. Estamos viendo su sistema que tiene impactos productivos, pero también tiene impacto económico, también tiene impacto financiero de toda índole. Y eso es lo que queríamos proponerles, de empezar a hacer una mirada más sistémica de las empresas. Esbozamos por qué pensamos que el área de país no va a cambiar o por qué se sigue haciendo determinados cultivos independientes de los márgenes proyectados y eso. Siempre hay más expectativa de rendimiento que las que terminamos obteniendo, por lo menos en promedio. Pero lo cierto es que se sigue haciendo esto porque nosotros calculamos que remuneramos el 100% de la tierra como se lo exigimos. Y lo cierto es que todos los productores tienen área propia y dice, no me preocupa no llegar a un margen tal como si fuese cediendo la tierra en arrendamiento, siempre y cuando la tierra la cuide yo, la maneje yo. Y ese gap están dispuestos a perderlo, por lo cual se va a seguir haciendo cultivos o secuencia de cultivos que pierdan plata o dicho de una manera, no remuneren lo que recibirían por renta. ¿Qué otra cosa que no lo analizamos pero que sabemos que pasa? Hay un margen de la empresa maquinaria que está metido en los resultados agrícolas. Nosotros remuneramos todos los servicios contratados, todo. Alguien que tiene personal y que en definitiva decide, bueno, tengo la cosechadora, tengo esto, contrato a 3 personas y con los ratos libres hago ganadería, qué sé yo, está optimizando su recurso mano de obra. Eso no lo ponemos arriba de la mesa. Y entonces la ventaja de tener maquinaria propia en realidad empieza a ser un factor de mayores ganancias o de mayores márgenes dentro de la agricultura cuando hacemos todo con propia. Bueno, después nosotros trabajamos con promedio, ¿no? El promedio 3.238. Hay chacras de 4.000 y entonces, esto también, acaloradas discusiones, sí, pero si hay chacras de 4.000, hay otra de 2.000. O sea, hay unos que no están comprometidos, pero uno está mucho más comprometido que el promedio, ¿no? Eso es parte también de la profundización de los análisis que tenemos que hacer. Y después hay otra cosa, pero que no es menor, que hay empresas que aunque pierdan un poco en términos de remuneración de factores de producción, igual tienen que seguir produciendo porque en realidad necesitan continuar con un flujo de fondos que capaz que es negativo, pero esperan hasta el otro año para que tal vez sea positivo y si no es positivo, capaz que esperan otro año para que sea... Y eso tal vez la cuenta les da negativo, pero en realidad tienen que seguir pedaleando. Algunas consideraciones finales. Cuando tomamos todos estos datos para planificar las empresas, en general, las restricciones que nos ponen, la antigüedad de chacra, los planes de uso y manejo de suelo, el manejo de malezas y herbicidas, así como el antecesor, todo en un combo, en realidad la agricultura de doble cultivo va hacia ese camino en realidad, va a ir hacia cultivo de invierno en tercios. Eso es lo que nos está pasando hoy en las planificaciones. Che, vamos a hacer todo cebada porque... No, todo cebada no. ¿Por qué? Porque acá hiciste cebada, porque ya usaste un herbicida que no... Porque acá tenemos problema de raigras, porque no lo controlamos el año pasado, por combinación. Entonces, la planificación debería adelantarse y por lo tanto los márgenes van a ser un dato. Esa es la sensación que tenemos, la planificación de la cultivo. Y en todos los casos, si este no es el dato, que nos iríamos un 2 de índice de cosecha, como mínimo tendríamos que irnos acá, decir, bueno, parte de primera... Sí, que vaya con cobertura o P4, lo que sea como antecesor, pero en realidad nuestra agricultura debería ir, ambientalmente nos está pidiendo esto, por lo que hablamos hoy, de que vayamos a cada vez mayores cantidades de biomasa para dejar en el campo.
Creemos que estamos en un punto de inflexión en la ganadería nacional. Creemos que no es sostenible por márgenes y por algunos otros motivos 519.000 hectáreas de soja de primera, que seguramente vaya a bajar, pero seguramente eso va a ir para abajo, con lo cual si uno se empieza a adelantar, si todo eso va para área, porque creemos que esta área no va directo a forestal, seguramente a algún punto capaz que se vaya para la forestal, pero si no, incide en la producción ganadera, digamos, pero incide comparativamente con un campo bueno para la productividad que tenemos en promedio ganadera, con lo cual el impacto en necesidades de terneros y en necesidades de manejo va a ser alto. Han variado los márgenes de cada cultivo y hay un desfasaje entre los márgenes y la superficie dedicada. Vemos que hay la mayoría del cultivo que se hace es S1 y es el peor margen de toda la serie, de todas las proyecciones. Pero la tendencia sí se copia. O sea, cuando ves cómo viene la tendencia de la colza, por ejemplo. La tendencia hace 2 años cambió y empezamos a hacer más colza, más cebada. Va lento, pero ya hay 2 años de crecimiento de cultivo de invierno, digamos, pero no a la velocidad que tal vez que debería. Surgen dudas sobre la agricultura continua del país, por todo lo que vimos hoy en la recorrida, y en este contexto creemos tener definido el rumbo que deben tomar las empresas, más doble cultivo, hacerlo en tercios, etc. La trayectoria depende de cada caso y la velocidad terminaría definiendo el éxito. Muchas gracias.